momento me encuentro, bueno, de turno en el hospital, pero un pequeño tiempo para poderlos, para poder continuar las clases. Estoy compartiendo mi pantalla, me dicen si la están viendo. Sí, doctora. Okay. Ya, bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una revisión en lo que respecta al diagnóstico por imágenes, ¿no? Y los métodos que se utilizan para el estudio de los riñones, uréteres de sila y retroperitoneo. Bueno, estos son los temas que están según sus sílabos, ¿no? Los temas generales en realidad, revisión de la anatomía, pero una anatomía general, básica, ¿no? Que nos permita y nos ayude para los diferentes métodos de imágenes que usamos, ¿no? Como son urograma excretor, pielografía anterograda percutánea, cistografía, uretrocistografía, ecografía renal y de las vías urinarias, el urotén, uroresonancia, renograma isotópico, gamografía renal. Y en retroperitoneo, bueno, se hará una revisión también somera, ¿no? De radioanatomía del retroperitoneo y lo que respecta a colecciones retroperitoneales. Bueno, los objetivos para esta clase son aprender las indicaciones y contraindicaciones de cada método utilizado en la evaluación del aparato urinario. Comprender la importancia de la adecuada solicitud de los métodos de diagnóstico por imágenes en el diagnóstico y la caracterización de las patologías prevalentes e indicar un método de diagnóstico según la sospecha clínica y las características de cada paciente, ¿no? Entonces, siguen acoplándose. Bien. Acá hay un mensaje que dice su compañero Violeta, ¿no? Bien, solamente para, como recuerdo anatómico, sabemos que los riñones son dos órganos que están situados en las regiones lumbares, ¿no? En el retroperitoneo, a ambos lados de la columna vertebral. Y tomamos nosotros como referencia el cuerpo de la 12ª dorsal, ¿no? Entonces se proyectan ahí desde D12, L1 o L2, ¿no? Entonces eso nos sirve de reparo anatómico para cuando hagamos pues los exámenes de radiografías, ¿no? De abdómenes simples, o también reparos en los estudios tomográficos. Entonces, bueno, sabemos pues que el riñón derecho anatómicamente está más bajo que el izquierdo, no debiendo haber una diferencia más de 2 centímetros entre ambos, ¿no? Y esto lo vemos así debido a que el hígado que está por sobre, ¿no? El riñón derecho tiende a hacer que este descienda, ¿no? Se acepta entonces diferencia entre ambos no mayor de 2 centímetros. Bueno, ¿qué otros recuerdos anatómicos debemos tener? Bueno, que está revestido por una cápsula fibrosa que está constituida, ¿no? por estructuras, ¿no? Hemos visto también en histología todas las estructuras que forman esta cápsula fibrosa, que debajo de la cápsula está lo que constituye la zona cortical, y también tenemos la zona medular, ¿no? Entonces, esto es importante porque tenemos que identificarlas cuando hagamos los diferentes métodos de imagenología, ¿no? De las diferentes capas que conforman los riñones. Entonces, otro dato importante es que la unidad funcional es la nefrona, ¿no? Que está constituido por glomérulos, la cápsula renal, los túbulos renales, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Tenemos acá la irrigación de la arteria renal con sus ramas, ¿no? Ramas que van ingresando hacia ambos riñones. También está la vena renal, ¿no? También. Y bueno, tenemos también acá la conformación de los cálices, la pelvis renal y la salida de los uréteres, ¿no? Las medidas que utilizamos para las personas adultas: un diámetro longitudinal de 11 a 12 centímetros, un diámetro transversal de 5 a 8 centímetros y en anteroposterior de 2 a 5 centímetros. Bien. Entonces, bueno, solamente como una manera de introducción, entonces las patologías en lo que respecta al aparato urinario son frecuentes, ¿no? Son frecuentes tanto en la emergencia como ambulatoriamente.
Entonces, sabemos pues que los síntomas referidos al aparato urinario son el dolor, dolor que puede estar en los flancos, con irradiación hacia la zona pélvica, ¿no? ¿Qué más? Aparte de eso también puede haber hematuria. Entonces ya la semiología nos orienta hacia patología de las vías urinarias, ¿no? Este es un paciente que llega a emergencia, varón de 45 años, con dolor intenso en flanco derecho y presentó hematuria, ¿no? Entonces el paciente es evaluado. Al inicio, pues, es necesario el examen clínico, ¿no? Si hay una percusión lumbar positiva, ¿no? Se hace la palpación también, ¿no? Para ver si podemos encontrar algún otro signo, ¿no? En el examen clínico. Bueno, pedimos laboratorialmente, pues, lo mínimo el examen de orina que debe haber, ¿no? Y donde demostramos la hematuria. Y posteriormente se le solicitan los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes, ¿no? Entonces, a ver qué mensajes tienen acá. Okay. Bien, entonces el primer método que le han pedido, que han solicitado a este paciente es una ecografía. Debido a que la ecografía pues es de fácil alcance, ¿no? En los centros actualmente pues los hospitales y establecimientos de salud del primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuentan con un ecógrafo, ¿no? Inclusive hay capacitaciones al personal de salud, médico, para la aplicación pues o utilización de los equipos y entonces tienen una ecografía básica, ¿no? Entonces este paciente al llegar a emergencia de un hospital, bueno, disponemos de ecógrafos pues si no de última generación, pero por lo menos un ecógrafo que nos permita evaluar adecuadamente pues, ¿no? El aparato urinario. Entonces al paciente se le indica la ecografía, ¿no? Esta ecografía demostró la presencia de una imagen hiperecogénica que era compatible con un cálculo, ¿no? Entonces, la sospecha clínica fue pues, de un cólico nefrítico. Se demostró la presencia en ecografía de un cálculo. Pero, bueno, el paciente manifestaba hematuria, entonces habría también que hacer descarte de alguna otra patología. Bueno, creyeron conveniente solicitarle pues un abdomen simple, donde se demostró, ¿no? La imagen radiopaca, que corresponde proyectada sobre la silueta renal derecha. Entonces se determinó que era un cálculo, ¿no? Si es radiopaco, entonces un cálculo con componente cálcico, ¿no? En realidad, pues este paciente en la ecografía también nos estaba manifestando que había ya dilatación de los grupos colectores, una pielectasia. Entonces, si hay una pielectasia y aparte es un cálculo de buen tamaño, viéndolo acá en la radiografía, entonces se le hace la consulta, la interconsulta al urólogo, ¿no? Al urólogo, entonces el urólogo cree conveniente la realización de un urotén. En el urotén, ¿no? Se demuestra claramente la imagen cálcica, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a poder determinar si justificó o no hacerle todos estos estudios al paciente, ¿no? Ustedes saben que la urografía, el urotén, en realidad pues es alta la dosis de radiación que recibe este paciente, ¿no? Siguen llegando. Bien, este es el caso del paciente. Entonces, se demuestra con el urotén la impresión diagnóstica que se tuvo al inicio, ¿no? De haberle solicitado bien el examen con una ecografía renal. Bien, anteriormente los libros antiguos nos decían, pues, ¿no? El primer método que vas a usar para un dolor abdominal con sospecha de un cólico nefrítico, ¿no? Tenía que ser, pues, la urografía intravenosa. Eso nos dicen nuestros textos antiguos, cuando, bueno, estudié radiología pues hace ya buen tiempo, y ese era nuestro algoritmo, ¿no? Nuestro algoritmo era ese. Haces la ecografía, pasas a la urografía, y cuando hice el residentado, pues hacíamos urografías intravenosa, pues,
diariamente, hacíamos unas 6, era una sala llena de exámenes de urografías intravenosas, ¿no? Pero estaba revisando la literatura actual y las revistas y los artículos, más bien nos dicen ahora lo que no hacer, nos dicen, no hacer, no hacer una urografía intravenosa como prueba de primera elección en los pacientes con cuadro agudo de dolor en un flanco y sospecha de cólico nefrítico, ¿no? Entonces es cuestionamientos, porque inclusive hay otros artículos que dicen la urografía intravenosa ya murió, dicen, ¿no? Pero, y señalan que debido a que ya surgen nuevos métodos, como el UroTen, la uroresonancia, que son métodos ya más asequibles y con mucha mayor información, entonces hay autores y hay centros donde ya no solicitan urografía intravenosa. Pero eso hay que tenerlo siempre presente cuando dispones pues del tomógrafo y del resonador y que es fácil y de bajo costo para tu paciente. Pero si no tienes todavía esos métodos al alcance, tu paciente no tiene los medios para realizárselo, ¿no? Si estás en un establecimiento de salud de la periferia, donde, bueno, por más que tengas CIS, vas a tener que referirlo y que la cita pues está pues a, no sé, un mes, ¿no? Por el diferimento, o actualmente en la pandemia no se atiende a los pacientes, los pacientes así ambulatorios o pacientes solamente estamos restringiendo la atención a pacientes COVID, por ejemplo, acá en el hospital regional. Entonces no hay que dejarla de lado, ¿no? Todavía ese examen. Hay que tenerlo en mente. Por más que hayamos leído los últimos artículos, que no pidas ya una urografía intravenosa, la urografía intravenosa también nos puede ser de ayuda dependiendo del nivel de atención en que estamos, ¿no? Entonces, inclusive los mensajes, los caminos, muchos caminos llevan a Roma, dice, ¿no? O sea, con todos los métodos que hay para el estudio de la patología renal, entonces tenemos que saber si son médicos tratantes, saber solicitar el examen más adecuado y también saber interpretar las imágenes que llegan, ¿no? Los informes radiológicos que damos los médicos especialistas. Entonces aquí hay un cuadrito resumen, ¿no? De la patología más frecuente, la más frecuente que vemos sobre todo en emergencia, ¿no? Pacientes con cuadros de cólicos nefríticos, sospecha de litiasis, en hematurias, infecciones del tracto urinario, la hidronefrosis o con masas, ¿no? Tumores. Entonces la ecografía para todos, para la patología renal, va a ser el método que vamos a iniciar solicitando, ¿no? Debido a que ya les mencioné, pues la ecografía es asequible, no va a irradiar al paciente y les puede dar un detalle, pues, morfológico y les puede orientar hacia la patología del paciente, ¿no? La ecografía, bueno, según las investigaciones, en realidad la sensibilidad y la especificidad es muy variable. Depende de la experiencia del que realiza el examen, ¿no? Puede haber sensibilidad pues que van desde el 20 hasta el 77%, puede ir sensibilidades hasta el 90%, o sea, es muy amplia la variación en cuanto a su sensibilidad debido a que es un método operador dependiente. Necesitamos mucha experiencia para realizar un diagnóstico preciso, ¿verdad? Bueno, aparte también, pues el equipo que disponemos también es importante, ¿no? Si tenemos un ecógrafo de última generación que tiene pues 3D, 4D, 5D, que tiene Doppler, que tiene elastografía, ¿no? Que tiene transductores de alta gama, de grandes frecuencias, va a ser más factible pues que tengamos unos estudios ecográficos mucho mejores, con imágenes pues espectaculares, ¿no? Entonces la ecografía, como pueden ver, es el método que ustedes van a solicitar en toda la patología renal y vía urinaria, ¿no? El primer examen. Entonces, ¿cuándo pedir una radiografía simple? ¿Cuándo les ayuda una radiografía simple para patología
de las vías urinarias, ¿no? Cuando tenemos cálculos radiopacos. Solamente los radiopacos los vamos a identificar en un abdomen simple, porque si no tienen componente cálcico, no van a ser identificados en esta radiografía, ¿no? Solamente cálculos radiopacos. En hematuria también podría ser que nos ayude el abdomen simple, de repente, bueno, también por la misma presencia de cálculos o porque haya pues en las sombras de la silueta de los riñones, ¿no? Hay una sospecha de imágenes radiopacas que nos oriente hacia alguna patología asociada, pero más allá tiene su limitación, ¿no? Para infección no se le recomienda pedir un abdomen simple, para hidronefrosis tampoco, para tumores menos, ¿no? Entonces, la radiografía simple, entonces se solicita cuando ustedes quieran demostrar la presencia de cálculos radioopacos. Miren, la urografía intravenosa, entonces el método que era de gran elección antiguamente, entonces la sensibilidad 97% en litiasis, una especificidad del 45%. En hematuria, sensibilidad del 52% para lograr determinar causa de hematuria. En infecciones, bajísima, 25%. Hidronefrosis sí ayuda, bueno, los estudios no han demostrado sensibilidad, pero sí es una buena, la sensibilidad aquí en hidronefrosis también es igual como en litiasis, ¿no? Es alta la sensibilidad. En tumores también es muy variable, puede ser del 50 al 75%. En cambio, miren al Uroten. El Uroten sí está muy investigado, hay bastante información, ¿no? Y lo considera realmente el método de primera elección, ¿no? Después de haber solicitado la ecografía, el Uroten para la diversa patología de las vías urinarias, ¿no? Con alta sensibilidad, 98%, algunos dicen hasta de 100%, especificidad también 96 a 98%, ¿no? Imagínense en tumores 95 a 100 95 a 100% sensibilidad y especificidad de 96 a 100%, ¿no? Entonces en estas revisiones, perdón. El Uroten siempre se pide después de una ecografía, ¿no? O se puede pedir de cajón. Bueno, de preferencia siempre hay que optar por lo menos invasivo, por lo que no irradie. Tú sabes que el Uroten pues necesita que el paciente esté con urea y creatinina pues normal para hacerle con contraste, que te ayude el método, ¿no? Entonces la ecografía debe ser el primer método que tienen que pedir para evaluar en qué condiciones está su paciente, ¿no? Si en la ecografía les dice pues riñones que son muy pequeños, con parénquima muy adelgazado, ustedes ya tienen la sospecha de que ya hay un problema crónico, que ese paciente no va a tolerar el contraste yodado y entonces pueden pasar a una uroresonancia, ¿no? Entonces porque la uroresonancia también aquí les voy a explicar, ¿no? Pero entonces siempre de preferencia soliciten primero la ecografía, aunque la literatura nos dice pues que es primera elección para todos los métodos, ¿no? Pero en la práctica la solicitud de todo debe ser primero la ecografía, ¿no? Bien, entonces, miren, entonces es considerada ahorita el mejor método para evaluación de patología de vías urinarias. ¿Y qué pasa con la uroresonancia? La uroresonancia tiene limitación, la resonancia, porque tiene limitación para evaluar calcio y aire. Entonces, no les va a permitir evaluar adecuadamente los procesos litiásicos, ¿no? No va a detectar adecuadamente esos cálculos. ¿Qué más? En hematuria, bueno, se menciona que la causa de hematuria muchas veces puede ser por litiasis también, entonces tendría limitación, ¿no? La uroresonancia. En infecciones sí tiene bastantes, debido a que, bastante aplicación, ¿no? Debido a que puede detectar precozmente, pues, los procesos inflamatorios con las diferentes secuencias que tiene la resonancia. Entonces puedes cambiar, pues, secuencias T1, T2, las STIR, qué sé yo, que te permita detectar, pues, ¿no? Los procesos infecciosos, focales o difusos, esas pielonefritis aguda, ¿no? Ecográficamente las vamos a ver como normales, ¿no? Paciente que por más que esté cuadro clínico, laboratorial, ¿no? Con ustedes la sospecha de una pielonefritis,
si no ha producido daño al riñón, no se detecta ecográficamente. La ecografía les va a salir con un informe normal. Pero en cambio la resonancia sí les puede detectar esos cambios inflamatorios, ¿no? Entonces tendría ventaja la uroresonancia. En hidronefrosis también, la resonancia también tiene bastante importancia, también es un buen método, ¿no? Alternativo pues a un uroten. Si no puedes realizar el uroten porque el paciente o ya está con una insuficiencia renal que no tolera el contraste o es alérgico al yodo, entonces tienes como opción a la uroresonancia, ¿no? En infecciones, en hidronefrosis e igual en tumores, ¿no? Sensibilidad 96 a 100%, especificidad 97 a 100%, ¿no? Entonces, dependiendo de la patología, pues se selecciona el método, ¿no? Y también dependiendo del paciente. Ustedes ven a un niño, entonces dice, ¿le pido al niño uroten o le solicito uroresonancia? ¿Qué harían ustedes a un niño? Pues un niño de 6 años o un niño... ¿Resonancia? Claro, Uroresonancia. uroresonancia, porque ese niño no lo van a someter a tanta radiación ni al contraste yodado, ¿verdad? Escogen uroresonancia. Entonces, depende del paciente para también la solicitud del examen, ¿no? Pero les recomiendo que siempre inicien con la solicitud de la ecografía. La ecografía como que les va a dar un panorama de cómo está el aparato urinario y posteriormente a ello ya solicitan ustedes o un uroten o una uroresonancia, ¿verdad? Y los estudios de gammagrafía, entonces, ¿en qué ayudan? Los estudios de gammagrafía son estudios funcionales. La imagen que proporciona es una imagen funcional. Entonces, se solicitan solamente, bueno, si es cálculos, necesitan ustedes evaluar si ese riñón funciona o no. Los urólogos nos solicitan bastante porque cuando van a realizar nefrectomía, sobre todo, entonces quieren saber el porcentaje de función residual de cada riñón para ver si le dan chance o hacen nefrectomías. Entonces hacen la solicitud. Entonces las indicaciones de la gammagrafía renal es para la evaluación de la funcionalidad, ¿no? En todos los casos. En lo que respecta a los procesos infecciosos, la gammagrafía también tiene un método que se llama el estudio morfológico. Entonces aquí también es un buen método, pero se solicita como gammagrafía estática. De aquí les voy a mostrar después, ¿no? Y también tiene ayuda para detectar pielonefritis en cuadros agudos, ¿no? Y también es una opción en pacientes pediátricos, ¿no? Si nos interesa demostrar una pielonefritis, entonces podemos pedirle la ecografía y posteriormente la gammagrafía, ¿no? Debido a que la gammagrafía usa menos dosis de radiación, ¿no? Aquí solamente se utiliza pues 2 milicurie. Hasta con 1 milicurie se puede hacer el examen, ¿no? Que equivaldría pues a hacerle la dosis de una radiografía de tórax, ¿no? La dosis de radiación. En cambio, ustedes saben, pues hacer un uroten, como de ahí les voy a explicar cómo es el uroten, equivaldría pues a, no sé, 5.000 radiografías, ¿no? Entonces todo eso hay que evaluar, hay que considerar riesgos, beneficios, ¿no? ¿En qué me va a ayudar cada método de acuerdo a la patología y de acuerdo al paciente que nosotros estemos evaluando? Entonces, de todas maneras, hay que estudiar la urografía, conocer la urografía, saber que tiene un protocolo. Como les repito anteriormente, para nosotros era pues, teníamos todo un turno de una sala especial, donde empezaban las urografías. Bueno, yo hice mi representado en el Hospital Almanzor y empezaba el tecnólogo pues a las 7 en punto con los exámenes urográficos y pues se hacía en un turno pues 10 a 12 urografías, ¿no? Eran bastante. Pacientes tenían que llegar temprano, requerían una preparación, ¿no? El paciente debe llegar en ayuno, en enema, y haber hecho una dieta desde hace 3 días, ¿no? Entonces, cuando le administraban la cita, decía, usted viene para tal fecha, se le daban bastantes indicaciones donde se le decía, pues, ¿no? Usted va a tener que comer estas comidas, usted no va a comer nada por ejemplo, se les prohibía las carnes rojas o aquellos alimentos que podían
ocasionar pues algún problema, ¿no?, en el paciente, si tenía problemas de riñón, agravar, ¿no?, esas nefropatías, y debido a que se le iba a administrar el contraste iodado. Se le pedía que esté bien hidratado desde días antes, tome bastante agua, por favor, colóquese un enema la noche anterior, tome laxante, aparte del enema laxante la noche anterior, laxante a las 5 de la mañana, no coma comidas con sal. O sea, se le daba bastantes indicaciones para que el paciente llegue preparado, ¿no? Bueno, aparte se le podía premedicar también, ¿no? Antes de ingresar a la sala, antes de colocarle el contraste, entonces la enfermera administraba clorfeniramina, 10 miligramos, ¿no?, con más dexametasona, y después de eso ya estaba acostadito el paciente, el tecnólogo lo ubicaba, ¿no?, con el haz que daba pues desde acá, la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis, como para un abdomen simple, y se tomaba esa placa simple, ¿no?, una de 17 por 14, ¿no?, en anteroposterior, con rayo perpendicular, un kilovoltaje bajo, ¿no?, todas esas técnicas que teníamos en consideración. Y esa placa simple nos servía. Entonces, si el paciente llegaba lleno de gases que no permitía ver las sombras renales, le decíamos al paciente, ¿sabe qué? Usted va a tener que ser reprogramado. Y el paciente no entendía, pues no, el paciente decía, pero si ya hice todo lo que usted me indicó, ya me puse el enema, no, pero está lleno de gases, es imposible hacer el examen. Bueno, había que reprogramarlo y hacer que continúe con toda esa dieta, con todo ese ayuno, con todos esos enemas, y el paciente bien incómodo, ¿no? Si llegaba también con contenido de heces en el marco del colon, que se superponían los riñones, tampoco se le hacía el examen. O sea, teníamos que tener una placa simple, así, casi sin gases y sin nada de heces. Entonces, porque si no, bueno, el problema es que estas imágenes se superponían a la silueta de los riñones y no podían simular cálculos, no podían simular tumores. Entonces, le explicábamos al paciente, pues, ¿no? Mire, todas esas imágenes, esos artefactos que nos pueden dar falsas imágenes, y le vamos a hacer un diagnóstico inadecuado a usted. Y el paciente entendía y tenía que seguirse preparando hasta que llegaba bien. Entonces, una vez que la placa estaba ya completamente limpio esos intestinos, y que podíamos ver la silueta de los riñones y podemos ver a los psoas, entonces sí procedía a hacerle la urografía, ¿no? Se iniciaba con la inyección endovenosa, entonces, ¿no?, el contraste iodado de 1 mililitro por kilo de peso en bolo, y empezaba la fase nefrográfica, 5 minutos. O sea, después de la inyección, justo con el reloj, 5 minutos, el primer disparo, la primera placa. Luego se evaluaba la fase excretora, otra placa a los 15 minutos, y había una opción que si veíamos que en esa excretora no se superponía algún gas intestinal o que no estaba excretando adecuadamente, entonces al paciente se le podía colocar una faja que comprima toda esa zona, ¿no? O también colocarlo en Trendelenburg y tomarle otra a los 25 minutos. La siguiente toma era a los 30 minutos, donde ya se evaluaba la vejiga, la fase cistográfica, en premicción, y después se lo enviaba a orinar al paciente y se le tomaba una postmiccional, ¿no? O sea, tomábamos un promedio pues de 3 a 4 placas en un estudio de urografía, ¿verdad? El paciente allí acostadito. Entonces, primero el abdomen, ¿no? ¿De qué nos ayudaba el abdomen simple? O sea, no solamente para ver la preparación del paciente, ¿no? En este caso tenemos acá, sí se ve la silueta renal, se ve la otra silueta renal, los músculos psoas los estamos visualizando. ¿Y qué vemos acá, no? Sobre el polo inferior, porque este es el polo superior, sobre el polo inferior del riñón derecho y en la pelvis renal se dibujan, ¿no?, varias imágenes radioopacas con densidad calcio, igual densidad que el hueso. Entonces estamos ya visualizando desde el abdomen simple que este paciente se le había solicitado pues la urografía por los cálculos, ¿no?, y probablemente por una hidronefrosis, pero
estamos viendo pues que hay un gran cálculo que está dibujando completamente a la pelvis, ¿no? Entonces, en este caso, debido a que el paciente, la radiografía, sí deja ver las siluetas renales y los músculos psoas, ¿no? Aunque tenga gases acá, miren, sí, y hay gases acá también, gases acá, hay bastante gases. Entonces, pero aún así sí podemos realizarle la urografía, ¿no? Lo importante es que no se proyecte gases ni heces sobre las siluetas renales ni sobre el trayecto de los uréteres, ¿no? Los uréteres sabemos dónde están anatómicamente, entonces miramos ahí y dijimos, bueno, sí procede, podemos hacerle el examen al paciente, continuar con la urografía, ¿no? También en la preparación del paciente, entonces sería visualizarse, ¿no? Las siluetas renales. Entonces, silueta renal derecha, silueta renal, músculos psoas, ¿no? Los dos se ven los músculos psoas. Y buscar, en la simple, siempre buscar los cálculos. Entonces, tenemos una imagen radiopaca. Densidad cálcico pequeña, donde se proyecta. Si este es el polo superior, este es el polo inferior, está entre el tercio medio hacia el polo inferior del riñón derecho, ¿no? Entonces ya se inyecta el paciente y a los 5 minutos empieza la fase nefrográfica, ¿no? Debemos ya ver cómo se distribuye el contraste y a nivel del parénquima, ¿no? Bueno, esto de acá pues se ha hecho el dibujo para resaltarlo, pero estamos viendo, ¿no? Primero es la nefrográfica, que ya el paciente está excretando, o sea, que ya pasaron más de 5 minutos. Entonces eso nosotros teníamos siempre que darnos cuenta, pues, ¿no? Le llamábamos la atención al tecnólogo y le decíamos, mira, ve, no, acá ya pasaron por lo menos unos 15 minutos. Te saltaste de la fase nefrográfica. Y qué pena, ¿no? Porque teníamos que mirar esa fase, ¿no? Y acá ya si continuamos el estudio, pues ya vamos viendo las pelvis renales, ¿no? Se ven bien los cálices, las pelvis, los uréteres, ¿no? Que se proyectan, ahí ya se visualiza la eliminación del contraste y ya el llenado de vejiga. Entonces, bueno, esta corresponde pues a unos 15, 20 minutos, ¿no? La fase excretora y la fase vesical, el llenado de la vejiga, ya corresponde a la toma de 30 minutos, ¿no? Entonces nosotros ya reconocíamos e identificábamos más o menos el promedio, porque este es un riñón que funciona normalmente. Porque si el riñón no funciona, entonces estas fases ya se alteran. Ahí tenemos que darle fases más tardías. Entonces, por ejemplo, si acá esta toma le habríamos hecho a los 30 minutos y vemos que recién está llenando vejiga, hay que ampliar el estudio y decirle, bueno, tenemos que tomar otra a los 45 minutos. O si vemos que tampoco llena, otra a los 60 minutos. Y así, hacerle tardíamente, ¿no? Más placas de control. Entonces, miren, esta le han hecho a los 8 minutos, ¿no? Se dibujan bien. Aquí todavía hay algo de la fase nefrográfica donde se ve cómo se distribuye el contraste por el parénquima de los riñones. Se dibujan muy bien los cálices, las pelvis, los uréteres, ¿no? Ambos uréteres, y empieza el llenado de vejiga. A los 10 minutos, miren, este dice compresión externa, ¿no? Como el paciente tiene bastante gases, no sé si pueden ver acá, el contenido gaseoso de los intestinos que se están superponiendo, le han colocado una fajita al paciente, ¿no? Una faja bien compresiva para que nos permita evaluar mejor a los uréteres, visualizar esos uréteres. Y acá, bueno, le toman a los 10 minutos, pero retiran esa faja. ¿Y qué pasa? Los intestinos se superponen. El gas se va superponiendo y a veces nos pueden dar falsas imágenes por defectos de llenado, ¿no? Porque todo eso tenemos que evaluar. Ustedes cuando estudiaron los estudios contrastados digestivos, esa era la semiología, ¿verdad? Imágenes de adición, imágenes de sustracción. Igual también acá en la urografía buscábamos esas imágenes o por defecto de llenado, ¿no? Esas áreas que no pasaba contraste, para poder descartar la presencia de lesiones ocupantes de espacio, ¿no? Entonces, en realidad, sí nos demorábamos evaluando pues una urografía, pues el informe era mirar cada placa, evaluar todo el trayecto, todo el recorrido, ¿no? Ver cómo están los bordes, ver toda la semiología radiológica que se les enseña a ustedes, ¿no?
Y bueno, en niños es rápido. En niños las urografías era veloz, ¿no? O sea, ellos rapidito llenan vejiga, ¿no? Miren, 10 minutos. Se le inyectó el contraste y tienes que hacerle pues a los 3 minutos la nefrográfica, no a los 5 minutos como el adulto. Le haces a los 3, le vuelves a controlar a los 10 y ¿qué pasó? Ya llenó vejiga 10 minutos, ¿no? Es rapidísimo. En ellos pues eran 2 placas, máximo 3 placas, ¿no? Rápido. Entonces, le solicitaban a los niños pues para detección pues de malformaciones congénitas o a veces problemas de hidronefrosis, entonces querían ver la zona de hasta dónde había la obstrucción, ¿no? Entonces, sí se solicitaba también a pacientes pediátricos la urografía intravenosa. ¿En quienes está contraindicado? En gestantes. Gestantes no debemos hacer por la radiación. Pacientes con insuficiencia renal, ¿no? Tampoco, porque el contraste yodado es nefrotóxico. Vamos a incrementar ese grado de insuficiencia. Los pacientes que tienen alergia, ¿no? Hacen reacciones adversas a los medios de contraste por compuestos yodados. Un ratito, me están llamando, un ratito, disculpe. Hola. A las 5:30, por favor. Otro método que también solicitaban y todavía solicitan en algunos establecimientos la pielografía retrógrada, ¿no? Pero este examen lo hace el mismo urólogo. Entonces, bueno, después que le hacen pues las cistoscopías, están sospechando pues algún problema a nivel de uréter, ¿no? Uréter, y de la pelvis, que el urólogo le interesa saber el nivel de obstrucción o la causa de la obstrucción que está ocasionando esta hidronefrosis, entonces hace pues busca a la uretra, ¿no? Ingresa por la uretra, si es hombre, uretra peniana, o la mujer, y lo canaliza, ¿no? Ingresa con un catéter hasta probablemente la zona donde sienta la obstrucción, busca la zona de obstrucción e inyecta contraste desde fuera, contraste yodado. Entonces vemos todo el dibujo, ¿no? Del trayecto. Acá está bien, no hay dilatación. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está el nivel de obstrucción? ¿No? A nivel, este es la pelvis, este es el ureter proximal, entonces está viendo que hay una podadura, ¿no? Una podadura. Esto puede ser una variante anatómica también, no es una masa que está ocasionando esto, sino una variante anatómica donde se ha hecho una acodadura, ¿no? Del uréter proximal, de la pelvis, por eso ocasiona que haya dilatación de pelvis y de todo el uréter, ¿no? Proximal. Entonces, ayuda bastante para determinar eso, nivel de obstrucción, ¿no? Bueno, aunque actualmente con Uroten ya no se está solicitando tampoco este examen en realidad. Y la pielografía anterógrada, ¿cómo se hacía? Entonces tenía que ubicarse pues al riñón, ¿no? Con guía ecográfica primero, colocar una aguja, ¿no? Una aguja grande que penetre pues hasta la pelvis, colocarle una guía, ¿no? Y inyectar el contraste por afuera. Se inyecta contraste y de preferencia tenía que hacerse con fluoroscopía para ver, ¿no? Fluoroscópicamente todo el dibujo ¿no? del uréter. Entonces también se solicitaba pues para ver nivel de obstrucción. Cuando el paciente no se le podía hacer a nivel retrógrado, se le hacía a nivel anterógrado, ¿no? Entonces en este caso estamos visualizando, miren la dilatación, ¿no? Del uréter. Tiene una podadura, pero en esta zona, tercio medio, se está viendo una imagen por defecto de llenado, ¿no? Toda esta zona. Entonces, lo más probable es que este paciente tenga una lesión, ¿no? Sospechosa de una neoformación. Entonces, también esto lo hacíamos también con bastante frecuencia. Actualmente, en realidad, se está utilizando cada vez menos, ¿no? Bueno, la citomiccional, ¿en qué consiste? Consiste, bueno, en que el paciente, ¿no? Se le coloca una sonda Foley, ¿no? A través de la uretra y entonces está en la vejiga, va el globo y se inyecta contraste. Entonces
Sí, generalmente más nos pedían a los niños con sospecha de reflujos vesicoureterales, ¿no? Entonces, es un método muy bueno para evaluar eso, ¿no? Detectar el reflujo y ver el grado de reflujo también en los niños y en población adulta. Entonces, se inyectaba contraste, ¿no? O diluido en agua, y hasta que el paciente nos diga, ya quiero orinar, ¿no? Entonces, una vez que el paciente dice, quiero orinar, entonces empezaba la serie, ¿no? La serie en que consistía en tomar una placa anteroposterior, las oblicuas, ¿no? Oblicua derecha, oblicua izquierda y una lateral, ¿no? Toda la serie. Y se va determinando, pues, ¿no? Si vemos, como en este caso, contraste, miren que asciende por el uréter, ya esto es ya definitivo de que es un reflujo, porque normalmente en todas las proyecciones no debemos ver uréteres, no debe haber uréteres. Entonces, si lo identificamos, miren acá en la uréter izquierdo, miren hasta dónde está llegando, entonces vamos viendo, pues, dándole un grado, ¿no? Si no lo dilata, llega solamente tercio distal, grado 1. Pero si vemos que ya llega hasta antes de la pelvis sin dilatar, grado 2, y así vamos viendo. Si dibuja, pues, parte de la pelvis sin dilatarla, grado 3. Cuando ya dibuja los cálices, grado 4, grado 5, ya es este grado de severidad, severa dilatación de pelvis, cálices y de todo el uréter, ¿no? Entonces, nos ayudaba bastante para determinación de los reflujos vesicoureterales, ¿no? Para detección todavía se puede utilizar y lo solicitan, pero cada vez con menos frecuencia. También nos solicitaban cuando paciente de traumatismo de pelvis con hematuria para evaluar, pues, ¿no? Si hay fístulas también ayuda mucho, ¿no? Porque a veces en la tomografía, en la resonancia no se determina la presencia de las fístulas. Y entonces tenemos la opción, este examen, ¿no? Entonces hacemos al paciente, le inyectamos y también vemos la extravasación de contraste. Si vemos extravasación de contraste, ¿no? Entonces nos demostraría que el paciente tiene una lesión en pared que está ocasionando, pues, una fístula, ¿no? La citografía también, retrógrada, bueno, se llama retrógrada porque se coloca la sonda, ¿no? Porque también hay anterógrada. Anterógrada cuando le hacemos la urografía y después del llenado, pues, ¿no? Del seguimiento de uréteres, vemos que la vejiga esté totalmente llena, ¿no? Esté totalmente llena y empezamos a tomarle las proyecciones en frontal, oblicuas y laterales, ¿no? Entonces, era importante decir eso, si estábamos ante una cistografía retrógrada o anterógrada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si esto es retrógrada, ¿no? Tiene acá la sonda Foley, se ve acá como una imagen radiolúcida, y estamos viendo acá el uréter, y estamos viendo, miren, todo el uréter izquierdo, la pelvis y los cálices. Entonces estamos ante un reflujo vésico ureteral bilateral, grado 1 en el derecho y grado 3 para 4 en el lado izquierdo, ¿no? En cambio, si esto fue una cistografía anterógrada, ¿no? O sea, el paciente se le ha inyectado vía endovenosa, se le ha hecho toda la urografía y vemos esta imagen, entonces hay duda, ¿no? ¿Esto es por reflujo o es porque hay retardo en la eliminación del riñón? Entonces, la cistografía de preferencia siempre pedíamos que la soliciten retrógrada, no anterógrada, ¿no? Porque puede haber confusión con la excreción del riñón, ¿no? Con retardo en la excreción nos pueden dar falsos positivos de reflujos vésico-ureterales. Cuando la solicitud es de uretrografía, entonces el urólogo lo que solicita es que evaluemos a toda la uretra. Entonces, se coloca la sonda Foley, pero el globo debe ir lo más cercano, pues, ¿no? A la salida de la uretra e inyectar el contraste. Se inyecta contraste y se ve todos los segmentos de la uretra, ¿no? La uretra peniana, la vulvar, ¿no es cierto? La uretra prostática. Y también se hace el llenado de la vejiga, ¿no? Un llenado vesical. Entonces, el examen de uretrografía, ¿no? Más fácil de hacer en los hombres que en las mujeres, ¿no? Debido a la anatomía también, ¿no? La diferencia de la anatomía. Bien, estos son los estudios contrastados y que se están usando cada vez menos, ¿no? Y se hace con equipo de rayos X.
El otro método muy importante y de gran ayuda para la evaluación de la patología renal y de las vías urinarias es la ecografía. La ecografía se solicita como ecografía renal y de vías urinarias, ¿no? Entonces al paciente se le indica pues que tome agua. No se le dice ayuno porque, bueno, los riñones son fáciles de identificar. Y bueno, solamente se le pide que tome agua, agua sin gas de preferencia para que no se llene de gases, que sea agua pues fresca, no helada, y que ya nos avise cuando esté con la vejiga llena. Entonces tenemos el abordaje pues es en el lado derecho usando ventana acústica al hígado y posición del hígado, y vemos las características del riñón, ¿no? Entonces tenemos que verlo que anatómicamente, pues estamos viendo que tiene la corteza, ¿no? Una cápsula, mire la cápsula, se ve una línea hiperecogénica rodeando al riñón. Después viene la zona cortical, es hipoecogénica, y una zona medular, ¿no? O seno renal, que es hiperecogénico. Y bueno, este es polo superior, polo inferior, y el espacio entre el hígado y el riñón es el espacio de Morrison. Entonces es importante eso cuando nosotros hacemos el examen ecográfico, ver la ubicación, porque también pueden haber problemas con la ubicación, ¿no? Riñones tosados, riñones pélvicos, riñones que no están, o riñones agenésicos. Entonces siempre mencionar, ¿no? De ubicación normal o de ubicación habitual. Después de eso tomamos las medidas, ¿no? Diámetro longitudinal, un diámetro anteroposterior, y también podemos colocarlo pues al paciente que se ponga en oblicua para adquirir un diámetro transversal, ¿no? Pero lo importante es que miramos el diámetro longitudinal y determinemos el grosor de todo este parénquima, ¿no? De toda la zona hipoecogénica. Es importante dar esa medida porque ya se ha demostrado que si este parénquima se adelgaza a partir de 10 milímetros, ese riñón ya tiene una funcionalidad muy deteriorada, ¿no? Entonces, hasta 15 de 20, lo ideal es 20, algunos tienen 25, 22, 23, pero lo ideal es que sea 20, hasta 15 se acepta como aceptable todavía el grosor del parénquima, pero menos de 15 ya se va hablando de adelgazamiento de parénquima. Y si informamos riñón pues con parénquima de 10 milímetros, ya significa que es una nefropatía crónica. Ese paciente tienen que evaluarle su funcionalidad, que probablemente esté muy deteriorada, ¿no? La diferenciación corticomedular también es importante, ver que toda la zona de la corteza sea gris y que la zona medular, del seno, sea hiperecogénico, ¿no? En esta, y que este gris de la zona parenquimal sea isoecogénico con el hígado. Miren, siempre los comparamos, ¿no? Entonces esto es un riñón ecográficamente normal. Entonces este es el riñón izquierdo. Entonces el riñón izquierdo también tratar pues que el paciente tome bastante aire, que descienda, que podamos ver el vaso, que podamos ver el riñón, y también evaluarlo, ¿no? Las medidas, la ubicación, el grosor de la corteza, ¿no? Identificar la diferenciación córtico-medular y comparar ecogenicidad con, en este caso, con el vaso, ¿no? Bueno, estos son lo que nosotros empleamos para las evaluaciones, ¿no? Damos las características de la cápsula, que debe estar definida, ser hiperecogénica, la corteza, ¿no? Que se ve hipoecogénico. A veces identificamos las pirámides, ¿no? Generalmente en los niños y en los jóvenes vemos las pirámides. A medida que va pasando la edad, estas pirámides ya no se identifican en la ecografía, ¿no? Identificamos la diferenciación córtico-medular, que es importantísimo decir que está preservada o que ya esté alterada. Damos acá son las características ecográficas, las medidas, ¿no? En promedio para el peruano de 10 centímetros, pero el rango es desde 9 hasta 13 centímetros, ¿no? En la ecogenicidad, el derecho semejante o menor que el hígado, y en el izquierdo menor que el vaso. El parénquima debe ser homogéneo en todo, ¿no? O sea, polo inferior, tercio medio, polo superior acá.
El seno renal debe verse hiperecogénico y toda la superficie, los bordes deben ser lisos y definidos. Ese es un riñón normal ecográficamente, ¿no? Entonces, mientras más joven, más niño, entonces los riñones tienden a pronunciarse, ¿no? En cuanto a las pirámides. Entonces, si es un paciente ya anciano, encontramos pirámides prominentes, entonces ya estamos hablando pues de alguna alteración, ¿no? A nivel morfológico o alguna patología asociada. Bueno, son las medidas normales, dice adulto 10 centímetros, 5 centímetros de ancho, 4 centímetros de espesor. El tamaño va a depender de la edad, del sexo, del estado de hidratación también del paciente, ¿no? El paciente a veces, como le pedimos que tomen agua y toman en exceso el agua a veces, ¿no? O están esperando pues que los atendamos, que les en su turno, ¿no? Porque hay tantos pacientes y el paciente se sobrehidrata. Entonces cuando se sobrehidrata, entonces tiende pues a retener un poco de líquido y vemos pues riñones más grandes de lo que deberían ser en realidad, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también en los estados de hidratación del paciente. Y bueno, la ecografía también tiene la ventaja que podemos emplear el Doppler, ¿no? Estudio Doppler, color, el Doppler color, donde vamos viendo, pues, ¿no? La vascularización de la arteria renal, las intrarrenales, ¿no? Y vamos identificando también con el Doppler espectral, que es este, ¿no? Los valores en cuanto a los índices de resistencia o de las velocidades de los flujos. Entonces tenemos que saber los valores normales. Nosotros ya decimos, los riñones tienen índices de resistencia pues que no pasan de 0.7. Sabemos cuánto debe ser su valor normal, ¿no? Las velocidades. Y entonces vamos buscando alteraciones en lo que sería el patrón de flujo, Doppler color o en las ondas espectrales. Bueno, y ahora sí, para mencionar el UroTC y el ¿no? Son métodos en realidad que están cada vez siendo más utilizados. Entonces, para el UroTC menciona esta revisión que dice que debe ser la técnica de elección, pero siempre lleven ustedes presente que la empiecen con una ecografía, ¿no? No dejen a la ecografía les va a dar mucha luz, mucha información en cuanto pues a todo el estado inicial en que están esos riñones, ¿no? Entonces, la tomografía, el UroTC, hablar de UroTC significa que tiene que ser realizado con tomógrafos multicortes. Mientras más cortes, ustedes van a tener mejor imagen. Y un UroTen o un UroTC inicia pues con una tomografía sin contraste. Debe iniciarla sin contraste para poder identificar ahí pues, ¿no? Las calcificaciones. Siempre las calcificaciones se buscan ustedes vieron en neurografía, en la placa simple, y en la tomografía sin contraste. Después de eso pasamos a la tomografía contrastada, pero tiene que ser en 3 fases. La primera en una fase córtico-medular, la segunda en fase nefrográfica o parenquimal y la tercera en fase excretora, ¿no? Semejante a la urografía que ustedes vieron, ¿no? Donde teníamos que evaluar cada fase. Y acá están los tiempos. La córtico-medular o arterial también se llama, a los 25-70 segundos de haber inyectado el contraste en bolo. La fase nefrográfica o parenquimatosa, 80 a 180 segundos de haber inyectado el bolo. Y la fase excretora que sea mayor de 180 segundos, ¿no? Se daba tiempo, en realidad, para poder evaluar esta fase excretora. Hay algunos que lo amplían y en base en la fase vesical también, vejiga llena, esperaban ahí hasta que el paciente le diga, yo tengo ganas de orinar, y era otro barrido tomográfico. Entonces, bueno, se indica, pues, ustedes han visto al inicio, las indicaciones son múltiples, ¿no? Pacientes con hematurias, para poder también determinar la presencia, pues, de cálculos. Los urólogos solicitan actualmente bastante la UroTC antes de someterlos a litotripsias, ¿no? Porque menciona que les interesa saber con exactitud la localización del cálculo y la dureza del cálculo. O sea, hay que medirlo, hay que darle la ubicación y hay que decirle cuántas unidades Hanfield tiene, porque si las unidades Hanfield están altísimas, entonces la litotripsia va a tener consecuencias, ¿no? Y se ha visto.
Cuando iniciaron a pacientes a someterlos a litotripsia sin hacerle la tomografía, entonces los sometían a ondas de choque altísimas que ocasionaban pues los traumatismos renales. Nos llegaban al hospital pues complicados, ¿no? Pacientes que habían sido sometidos pues a litotripsia y llegaban pues con semejantes hematomas, ¿no? Renales, y el paciente muchas veces hasta pasaba a nefrectomías, ¿no? Entonces por eso ahora los urólogos, antes de pasar a litotripsia, le piden la uro-TC o uroten al paciente, ¿no? Entonces es importante eso. Bueno, hay que hidratarlo también al paciente, 1 litro de agua previamente, y algunos protocolos mencionan que también podría al paciente darle furosemida, ¿no? Dependiendo si quieren evaluar bien la fase excretora, se le puede administrar furosemida también, ¿no? Entonces, nuevamente, es el 2.5 a 3 centímetros cúbicos por segundo. Ese es el protocolo para colocar el inyector, ¿no? Lo ideal es que sea con inyectores, que tengamos un aparatito donde se coloca una jeringa con contraste y la orden lo da el tecnólogo desde la cabina y se hace automáticamente, pues, ¿no? La inyección. En los centros donde no hay inyectores, entonces se hace manualmente, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sea con inyector. Entonces ahí tenemos las imágenes, cortes axiales, la fase sin contraste, ¿no? Entonces en la fase sin contraste buscamos los cálculos, buscamos las calcificaciones, ¿no? Luego viene la fase córtico-medular, se identifica muy bien, ¿no es cierto? La corteza, la zona medular, se identifica los vasos también, vasos sanguíneos, por eso también se le llama la fase arterial, ¿no? Y posteriormente pasa a la fase parenquimal, ¿no? Miren, ya todo el parénquima está ya con la distribución de contraste en forma homogénea, y luego la fase excretora donde identificamos pues, la eliminación del contraste, ¿no? Entonces, vemos las pelvis. Entonces, la sin contraste es para buscar calcio o alguna complicación, ¿no? Si hay sangre, si hay grasa, entonces siempre se toman las unidades Hanfield en la sin contraste, y si, por ejemplo, encontramos una lesión, una zona nodular sólida, tomamos allí y comparamos en el contraste también si ha captado o no ha captado contraste, y también informamos, ¿no? Cuánto de variación en la densidad de Hanfield en una sin contraste y en otra contrastada. Entonces, litiasis renal, TC sin contraste, ¿no? Algunos urólogos en realidad, si solamente les interesa saber las características de los cálculos, piden TC sin contraste, ¿no? Dicen, le pedimos sin contraste y no pedimos toda la otra serie para evitar el contraste iodado y para evitar la radiación. Bueno, pacientes también que tienen problemas de urea creatinina altas también le piden sin contraste, ¿no? Entonces, nos ayudaría mucho para identificación de litiasis, para la evaluación de las litiasis renales, ¿no? Bueno, también lesiones quísticas también se solicitan, ¿no? Para medición de las unidades Hanfield, inclusive en tomografía está la clasificación de los quistes Bosniak. En la otra clase de patología renal ahí les voy a mencionar, ¿no? Pero sí nos solicitan bastante, ¿no? Hacemos una ecografía, la ecografía identifica una masa quística, le decimos, bueno, un quiste simple, de paredes finas y contenido, bueno, sigue control ecográfico. Pero si en la ecografía ya informamos que ese quiste tiene paredes gruesas, tiene septo, tiene algunos ecos internos, entonces le solicitan la tomografía contrastada para ver si hay captación, para ver si hay alguna irregularidad, ¿no? En los bordes, y le damos la clasificación Bosniak tomográficamente mucho, ¿no? Para la identificación de los quistes, sobre todo en las secuencias de T2, ¿no? T2 donde se ve hiperintensos. En realidad, pues, depende también del informe ecográfico, ¿no? Porque si se ha hecho un buen sitio, un buen médico les dice quiste simple, no amerita pues llegar a una resonancia por un quiste simple. Pero ya cuando el informe ecográfico dice quiste complejo, sí, pues, ¿no? Tienen opción de evaluarlo con uroten o con una uroresonancia. En la fase córtico-medular, entonces evalúa también la fase arterial, la fase de las venas, ¿no? En esta se ve mucho mejor las lesiones, dice ahí metástasis, ¿no? Las lesiones tumorales también, ¿no?
La fase parenquimatosa o nefrográfica, también evaluamos acá las características del parénquima y en esta fase va a identificar las lesiones focales también, ¿no? Y visualizamos pues esas lesiones con su patrón de captación, ¿no? Captan homogéneamente, captan heterogéneamente, captan de la periferia o captan totalmente las lesiones focales. Entonces, sin contraste, para ver los cálculos, la densidad de Hanfield, la fase nefrográfica y la fase excretora. La fase córtico-medular, la fase parenquimal. La fase parenquimal entonces ayuda a identificar y caracterizar mejor las lesiones focales. La fase excretora, bueno, esto lo hemos mencionado. Y también pues la ampliación del urotén hacia la vejiga, ¿no? Donde también en la sin contraste buscamos también la posibilidad de cálculos en vejiga. Entonces acá ya estamos viendo, pues esta es una resonancia, ¿no? Miren cómo tiene limitación para ver hueso. Entonces aquí se está viendo la secuencia, ¿no? En T2, donde hay contraste y la lesión del cálculo se va a ver acá como un defecto, ¿no? No lo identifica adecuadamente. En cambio, la tomografía sí. Identificas a los cálculos como imágenes hiperdensas, le toma los Hanfield y se mide, pues, ¿no? Se dice imagen hiperdensa con índice de atenuación cálcica. Se concluye litiasis, ¿no? Y tienes la uroresonancia también, ¿no? La reconstrucción que te da es muy buena, por eso actualmente se dice que es el método de elección en las malformaciones congénitas, ¿no? Los niños. Se sospecha malformación congénita con la ecografía y le solicitan su uroresonancia. ¿No? Tenemos acá también en Urotén, hacen la reconstrucción, ¿no? Hacemos la reconstrucción, puedes verlo con todo, con reparos anatómicos de la estructura ósea, o en el software se le dice que solamente necesitamos ver riñones, uréteres y vejiga, ¿no? También en la opción que se puede hacer Urotén con furosemida, ¿no? Estas imágenes son los 3D, la reconstrucción en 3D de los Urotén. Y la resonancia, útil cuando la tomografía contrastada está contraindicada, va a caracterizar mejor la extensión vascular de los tumores, hace el diagnóstico diferencial entre quistes hemorrágicos y neoplásicos, y cuando la tomografía te dice que es lesión de patrón indeterminado, no concluyente, tienes que pasarlo a una resonancia, ¿no? Ese es el protocolo. En gradientes T1, 2 dimensiones sin contraste, en T2 con FAT-SAT, que es supresión grasa en axial coronal, en T1 en 3D, reconstrucción con contraste dinámico en FAT-SAT, y la fase sin gadolíneo, y la fase con gadolíneo córtico-medular, la fase nefrográfica y la fase excretora, ¿no? En realidad, pues, el paciente está pues 1 hora ahí en la cama, ahí en la mesa del resonador. Es un estudio largo, ¿no? Entonces, sí, doctor, ahorita sí se escucha. ya, ok, gracias. Sí, se había ido un ratito la señal. Entonces son las diferentes secuencias de la resonancia, ¿no? Entonces actualmente la resonancia también está haciendo, está dando información en cuanto al estado funcional también, ¿no? O sea, hace las reconstrucciones en 3 dimensiones y también puede darles curvas de funcionalidad también de captación de contraste, tan igual como lo hace la medicina nuclear. Inclusive los médicos nucleares también están mencionando que probablemente la uroresonancia va a ser la medicina nuclear del futuro, ¿no? Entonces, bueno, ustedes saben que los métodos con los equipos cada vez modernos también nos están proporcionando cada vez más información, más tecnología, y eso pues tenemos que estarnos actualizando siempre, ¿no? Entonces aquí tenemos una estática, se ve pues la severa hidronefrosis,
Entonces, cuando hay hidronefrosis, entonces se recomienda aplicarle furosemida. ¿Por qué? Para evaluar si hay si ese riñón evacúa, ¿no? Con el influjo de la furosemida o no. Y eso nos determina si la hidronefrosis es obstructiva o no obstructiva, ¿no? Entonces, estas son secuencias adicionales que le añaden a la... también se puede hacer con la tomografía, ¿no? Entonces, se solicita como un URT más la aplicación de furosemida. Entonces, hay que hacerle otro barrido después de aplicarle furosemida, ¿no? Para ver si si el paciente que tenía hidronefrosis puede lograr evacuación o no. También la uroresonancia en la fase excretora. También fase excretora, pero se ha hidratado al paciente. Acá no había hidratación, acá sí, ¿no? Y acá aplicándole furosemida se ve cómo evacúa, ¿no? Evacúa muy bien el contraste paramagnético. Bueno, y en medicina nuclear también hay variedad de exámenes. Está el renograma isotópico, filtración glomerular, el test de furosemida, test de captopril, riñón morfológico, cistografía, perfusión testicular, ¿no? Entonces acá en medicina nuclear son estudios funcionales, salvo el riñón morfológico que ve la morfología. Entonces aquí usamos un radioisótopo que se llama tecnesio 99M y se une a diferentes fármacos, dependiendo qué es lo que queremos evaluar de esa nefrona, ¿no? Entonces, si les interesa evaluar la filtración glomerular, se usa el fármaco que se llama DTPA unido al tecnesio, o también el fármaco EDTA unido, dice cromo 51. Acá en Perú no tenemos cromo, tenemos tecnesio, más usa DTPA con tecnesio. Si les interesa evaluar secreción tubular, entonces ahí se utiliza el MAG3 unido al tecnesio 99M, ¿no? Si les interesa estudiar fijación tubular, el de MSA con tecnesio 99M, ¿no? Entonces estos exámenes los solicitan los nefrólogos con bastante frecuencia, porque para ellos es útil evaluar la funcionalidad de cada riñón, les da la función de cada riñón por separado, ¿no? Y entonces se determinan curvas de captación, ¿no? O patrones de curvas renográficas. Es un patrón de curva normal cuando se inyectó el material radiactivo y se evalúa la actividad de funcionalidad, ¿no? Con un pico pues que asciende antes de los 5 minutos y que va descendiendo hasta casi la basal a los 30 minutos. Esa es una curva normal. Y la funcionalidad pues de cada riñón lo ideal es 50%, pero se acepta hasta 50 más menos 5, o sea, 45 uno puede ser y el otro 55 y es considerado normal. Cuando ya vemos estas otras curvas, esto lo da el software del equipo, o sea, se hace la gamografía, se inyecta al paciente, está acostadito y se traza un ROI a cada riñón y el software les da la curva. Entonces, esta es la interpretación de la curva, ¿no? Una curva normal y el resto son curvas patológicas. Entonces, estas son las imágenes del renograma, ¿no? Se ha inyectado el paciente bajo cámara y entonces vemos la fase nefrográfica, ¿no? Empieza ahí a verse cómo se distribuye, el radiotrazador se llama acá en cada riñón, y empieza a verse pues algo de la excreción, la vejiga empieza a llenarse, aquí se ven los uréteres, la vejiga cómo se ve, ¿no? Se ve en un estudio dinámico, se va viendo cómo va cada riñón, ¿no? Eliminando el material radiactivo, ¿no? Esto ya sería pues depende del paciente, ¿no? Algunos 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos, es variable, ¿no? Cuánto demora en eliminar el radiotrazador cada riñón. Y este es acá el estudio completo, ¿no? Esto se le da al paciente. Entonces acá vienen las imágenes que se han adquirido del renograma, y acá también le puedes enviar a colores bonito, se trazan los ROI, ¿no? Entonces se le dibuja, se le dice, este riñón derecho, este riñón izquierdo, este es fondo, radiación de fondo del derecho, radiación de fondo del izquierdo. Y automáticamente da esta curva. Es una curva para cada riñón.
Entonces, aquí estamos viendo que hay un pico a los 2.2 minutos, que es el tiempo de mayor captación del radiotrazador de cada riñón, ¿no? Entonces, el rojo está aquí, dice, para el riñón izquierdo y el verde para el riñón derecho. Entonces, hay una pequeña diferencia en cuanto a cada riñón, ¿no? Cuanto ha captado ese radiotrazador. Y vemos que en el tiempo se normalizan, se hacen semejantes, ¿no? Entonces, esta es una curva normal de renograma y da valores también, ¿no? O sea, todo esto lo hace el software, ¿eh? O sea, lo único que hay que hacerle es dibujarle nomás. ¿Cuál es riñón derecho? ¿Cuál es fondo? ¿Cuál es riñón izquierdo? Su fondo. Y automáticamente les da curva y les da valores, ¿no? Y ese es el informe. Entonces te da un tiempo máximo de 2.8 minutos para el izquierdo, o sea, significa que a los 2.8 minutos concentró la cantidad máxima de radiación, ¿no? El radiotrazador se concentró totalmente ahí en ese tiempo. Y en el derecho fue de 3.1 minutos. El tiempo medio, o sea, en qué tiempo empezó a eliminar, a excretar ese material radiactivo, para el izquierdo 10 minutos, para el derecho 12.1 minutos, y su fracción de porcentaje de funcionalidad de cada riñón es para el izquierdo 51.1, derecho 48.9, o sea, está dentro del rango, ¿no? Dijimos 50 más menos 5. Entonces vemos acá, demostramos que el izquierdo ambos funcionan normal, pero el izquierdo un poquito más que el derecho, ¿no? Entonces, este examen en realidad es muy importante y también se solicita con bastante frecuencia para la evaluación de la funcionalidad de los riñones. También se hace con furosemida, ¿no? Si empezamos a ver en que hay dilatación de pelvis o el paciente ya viene con el informe ecográfico de hidronefrosis, entonces se le inyecta furosemida y también se ven las curvas. Nos demuestra si es obstructiva, la curva sigue ascendiendo, a pesar que le demos furosemida. Pero si le hemos dado furosemida y la curva desciende, entonces significa que esta es una hidronefrosis no obstructiva y esta sí una obstructiva. Y nuevamente las curvas. Entonces, esto es lo importante en medicina nuclear, es eso, es interpretar las curvas. Entonces, anteriormente decíamos, no, esto solamente se ve en medicina nuclear, pero los trabajos actuales mencionan que la uroresonancia también va a poder hacerlo, va a tener una fase de estudio funcional, que eso ya está en investigación. Entonces ya tendríamos más apoyo, ¿no? En donde no hay centro de medicina nuclear, ya podemos solicitarle la uroresonancia funcional, ¿no? Sería interesante. Entonces también se hace con captopril en los pacientes de hipertensión renovascular, se le da el captopril y se ve también las curvas de funcionalidad, ¿no? Después o antes de administrar el captopril. Están llegando. También este renograma diurético, ¿no? El paciente tiene acá una urografía donde se demuestra pues, la hidronefrosis bilateral severa, ¿no? Hay una coladura. Y entonces este es el renograma, ¿no? Están ambos riñones. Hay retardo en la eliminación porque acá ya no deberíamos ver material radiactivo en los riñones y seguimos viendo, ¿no? Entonces se le ha administrado el diurético y la curva desciende, lentamente pero desciende. Si desciende no es obstructiva. Pero si le damos furosemida y más bien asciende, es una hidronefrosis obstructiva. También como en esto, ¿no? No desciende la curva, sigue en ascenso, obstructiva. Entonces, ambos riñones acá son obstructivos. En cambio acá tenemos el derecho, miren, y este es el izquierdo. El izquierdo hay una hidronefrosis no obstructiva y el derecho ahí no logra descender esa curva. O sea, sí habría una hidronefrosis obstructiva. Entonces eso es importante en los estudios. Y este es otro estudio de gamografía, pero se llama estudio gamográfico morfológico. Se usa un fármaco que se llama DSA, y este permite detectar las pielonefritis en forma aguda, precoces, que no las vamos a detectar ni con la ecografía ni con la tomografía, ¿no? Entonces se pide bastante en los niños con sospecha de pielonefritis aguda y nosotros podemos ver, ¿no? Las zonas de hipoperfusión. Esas zonas de hipoperfusión, ¿no? Zonas más, aquí serían, bueno, esto no es radiología, no es rayos X, por eso no decimos radiopaco, radiolúcido, sino habla en gamografía, en medicina nuclear, hablamos de hipocaptación e hipercaptación, ¿no?
Entonces, esto sería lo normal y estas son zonas hipocaptantes. Entonces, las zonas hipocaptantes nos hablan de un compromiso inflamatorio. Miren acá, ¿no? Entonces, miren estas imágenes de acá. Esas zonas de hipocaptación están informándonos que hay zonas de compromiso inflamatorio, ¿no? Esto es lo normal y esto sería lo anormal. Esas zonas frías le llaman algunos o hipocaptantes. Y la nefritis crónica también ayuda bastante para determinar pues la forma, ¿no? Determinar pues que si también funcionan o no funcionan los riñones, también nos solicitan este examen, ¿no? Y también se hace radiocistografía, ¿no? Habíamos mencionado la cistografía que debe hacerse retrógrada, acá se hace también. Se inyecta agua con material radiactivo, con tecnesio, ¿no? A través de la sonda Foley se llena la vejiga y se evalúa, ¿no? Si hay ascenso de ese material radiactivo por el uréter, ya estamos diciendo que estamos ante un reflujo, ¿no? De grado 1, miren, se ve el uréter, se ve parte de la pelvis, grado 2, grado 3, pues ya empieza a dilatarse, ¿no? La pelvis y los cálices. Y grado 4, mayor severidad, donde ya está, también hay deformación de esa pelvis y de esos cálices. Y rápidamente, de retroperitoneo, bueno, esto sabemos que es un espacio situado entre el peritoneo parietal posterior y la pared abdominal posterior, ¿no? Entonces ahí tenemos como límites que tienen los cuerpos vertebrales, de los discos también de los vértebras lumbares, hay que ubicar ahí los músculos psoas, ¿no? Y bueno, entonces el retroperitoneo también está dividido en espacios anatómicamente, ¿no? Espacio perirrenal, pararrenal anterior y pararrenal posterior, ¿no? Entonces aquí es importante la ubicación de los riñones, ¿no? Entonces para ubicar los espacios pararrenal anterior, todo el espacio perirrenal y el pararrenal posterior, ¿no? Y también, bueno, está eso para mencionar, ¿no? Anatómicamente, porque está conformado el espacio retroperitoneal. Bueno, y para estudio de retroperitoneo, la tomografía es el método de imagen idóneo, ¿no? Es el mejor método. Entonces, van a solicitarle ecografía de abdomen al paciente y la ecografía muchas veces les va a informar retroperitoneo con limitación en la evaluación por la interposición de asas intestinales. El paciente muchas veces de emergencia o paciente mal preparado llega con abundante gas y va a ser imposible evaluar retroperitoneo. Entonces, el mejor método que tenemos para evaluar retroperitoneo es la tomografía. Pero esta tomografía debe hacerse con contraste. Contraste iodado va a poder definir mejor todas las estructuras del retroperitoneo, ¿no? Entonces tenemos acá, buscar a los riñones. Si queremos evaluar el retroperitoneo, tenemos que buscar a los riñones, ¿no? Y buscar los espacios. El pararrenal anterior, el espacio perirrenal y el pararrenal posterior, ¿no? Entonces, anatómicamente, tenemos aparte, bueno, visualizamos más estructuras, ¿no? Que son intraperitoneales, pero lo que nos interesa, pues, es el retroperitoneo para efectos, pues, didácticos, ¿no? De la clase. Y bueno, tenemos ahí, dice, si están ocupados, pues, los espacios, el espacio pararrenal anterior, ¿no? Y muchas veces se distribuyen en estos espacios colecciones, ¿no? Colecciones. Tomamos en la tomografía las unidades Hanfield, entonces tenemos que precisar cuál es la etiología de esa colección, ¿no? Cuál es el origen, ¿no? Entonces, encontrar colecciones en el espacio pararrenal anterior puede ser por pancreatitis aguda, perforaciones duodenales, perforación de colon, apendicitis retrocecal, diverticulitis, hematomas retroduodenales, ¿no? Como pueden ver, pueden ser múltiples causas que estén ocasionando. Están matando su asistente. Bueno, los hallazgos radiológicos se mencionan acá, pues, ¿no? Vemos, identificamos a los riñones, que la silueta renal esté conservada. ¿Qué más? Que la grasa perirrenal también se puede hacer delimitada adecuadamente. Evaluamos a los músculos psoas, ¿no? Es importante la evaluación de los psoas, ver ese contenido que hay rodeando a los riñones.
¿Qué más? Pues identificamos los ángulos, el ángulo hepático, el ángulo, bueno, aquí no se ve el vaso, pero identificar el ángulo esplénico, ¿no? Y bueno, la ocupación del espacio perirrenal también nos haría sospechar, pues, ¿no? De urinomas, abscesos, hematomas, o de masas sólidas, como un carcinoma renal, un linfoma, una metástasis, un sarcoma, lesiones suprarrenales, amiloidosis o fibrosis retroperitoneal, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, es ubicarnos y de acuerdo pues al cuadro clínico del paciente o a las características que describamos, ¿no? Si encontramos colecciones, darle las unidades Hanfield, ¿no? Si tiene unidades Hanfield de líquido, si tiene unidades Hanfield de sangre, o si tiene unidades Hanfield que orienten a la pus. Entonces todo eso vamos identificando con el estudio tomográfico. A veces hay aire también, ¿no? Distribución de aire, entonces si hay aire, pues sospechar perforaciones de vísceras huecas, ¿no? El espacio perirrenal, entonces, bueno, acá menciona pararrenal posterior, entonces hay obliteración de la mitad inferior. Buscamos a los psoas, ¿no? Los psoas son los que van a determinar el espacio pararrenal posterior, ¿no? Y evaluar, pues, si hay colecciones, estos tienden a ocupar, a hacer efectos masas, a desplazar los órganos que están adyacentes, ¿no? A esa lesión que ocupa espacio, ¿no? En este caso, colecciones. Acá tenemos, ¿no? Miren, ubicamos acá los músculos psoas, se está viendo esta lesión hipodensa, ¿no? Entonces, se vio que se identificó como absceso. Se le hace el estudio contrastado y se ve la captación periférica, ¿no? Entonces, si le han tomado las unidades Hanfield en la sin contraste, se vio que tenía densidades líquidas. Se le hace en la fase contrastada y se ve la captación periférica. Bueno, a veces también puede haber componentes de gas, contenido gaseoso, entonces eso ya nos demuestra con más precisión pues, que estamos ante un proceso infeccioso, ¿no? Con bacterias probablemente anaeróbicas. También, ¿no? Abscesos retroperitoneales. Tenemos que evaluarlo en los cortes sagitales, axiales, coronales, ¿no? Ver la presencia de burbujas de aire. Sabemos que el aire debemos encontrarlo intraluminalmente, dentro de los intestinos. Pero si encontramos en los espacios que corresponde al retroperitoneo contenido aire, tomamos los Hanfield, ¿no? Entonces ya estamos hablando de aire, ¿no? Y si está adyacente a una colección, entonces decimos que es un absceso ya, ¿no? Una lesión abscedada con componente aéreo asociado. Y bueno, en los tumores, como pueden ver, pueden ser también por hematomas retroperitoneales, enfermedades inflamatorias retroperitoneales, dan imágenes como masas, ¿no? Entonces a veces los informamos como masas, como tumores, pero en realidad han sido hematomas, han sido colecciones inflamatorias, ¿no? Entonces eso es importante las unidades Hanfield, importante comparar entre el simple y el contrastado, ver el patrón de captación que tienen esas lesiones, ¿no? Entonces nos orienta a decir, pues es un proceso inflamatorio o es un proceso neoplásico. Ya cuando evaluamos, pues vemos la cantidad de adenopatías, este es un estudio contrastado, ¿no? Donde estamos viendo la aorta, y rodeando a la aorta se ven todas estas lesiones hipodensas, ¿no? Hipodensas. Entonces, el contraste nos ayuda para decir con exactitud que esto sí es un vaso y que estos son adenopatías, ¿no? Entonces, son múltiples adenopatías retroperitoneales para aórticas, ¿no? En este caso, el paciente, bueno, se le diagnosticó linfoma no Hodgkin. Bueno, los riñones también nos pueden tener colecciones, ¿no? Miren esta imagen de acá. Entonces, no olvidar, patología retroperitoneal, la tomografía les va a ser de gran utilidad, pero siempre y cuando la soliciten con contraste para ver ese patrón de captación, ¿no? Entonces, probablemente si acá el contenido es muy, muy denso, en la ecografía les va a informar como una masa, entonces la tomografía les va a precisar mejor. Les dice que hay componente líquido, que hay septos, y que captan en el estudio contrastado, ¿no?
Entonces, bueno, si ustedes tienen el cuadro clínico del paciente que orienta hacia un proceso infeccioso, ¿no? Entonces optan por darle tratamiento. Pero si aún con todo persiste la duda, entonces pueden hacer el abordaje, ¿no? Y hacer el drenaje de esa lesión o tomar una muestra para anatomía patológica. Entonces, también está el estudio contrastado, ¿no? El riñón derecho y este es el riñón izquierdo, y se ve toda esta colección, ¿no? El espacio perirenal posterior, miren, compromete también al músculo psoas. Este es el psoas normal, derecho, y miren el izquierdo lo está comprometiendo, ¿no? El patrón de captación hacia la periferia y el contenido líquido central nos habla de una colección probablemente abscedada. Termina esa hemorragia, ¿no? Pacientes con traumatismo. Entonces le hacemos la tomografía y vemos, ¿no? Semejante un corte coronal y un corte para decir, pues, ¿no? Son hematomas, bien, ¿no? Ocasionan los hematomas. Entonces sí tenemos que informar eso, ¿no? La colección, si es perirenal o si es capsular, tenemos que identificar la extensión, tenemos que ver las unidades Hanfield, identificarlas. A ver. ¿Qué es lo que les están preguntando? ¿Pueden utilizar el micrófono? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Porque me dice que han levantado la mano. Continúo entonces. Entonces esto, ¿no? Es importante el antecedente traumático para pensar pues que estamos ante un hematoma. Bueno, hasta ahí creo que terminamos. Vienen las conclusiones. Entonces me interesaría saber si tienen algunas preguntas para poderles aclarar. ¿Algunos comentarios? ¿Están allí? Sí, doctora, sí se la escucha. Todo. Ok. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Muy rápido, no sé. Es que es bastante, los métodos, como pueden ver, ustedes son múltiples. Lo importante es que sepan solicitarlo y ver de qué manera les ayuda, ¿no? Cada método que tenemos en el diagnóstico por imágenes. ¿Algo más? Porque ya o damos por terminada la clase.